Una de las cosas que más me han preguntado últimamente tiene que ver con la voluntad de Dios. Qué importante es conocer, dice la palabra, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Porque ahí, en esa voluntad es donde nosotros encontramos nuestra plenitud de vida. Pensar que podemos ser plenos fuera del propósito o del proyecto divino, la verdad que es una utopía. Podemos hacer muchas cosas como seres humanos, ¿cierto? Estar empeñados en muchas cosas. Pero el día que nos encontramos con Dios, el día que nos encontramos con ese proyecto divino, con ese propósito que Dios pensó mucho antes que nosotros naciéramos, la verdad es que todo cambia, todo cambia. Y me gustaría hablar unos minutitos respecto a eso porque una de las cosas que Jesús dijo a sus discípulos y que no es una palabra muy alentadora, ¿cierto? Dice, yo los mando como ovejas entre lobos. Les dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y claro, cuando nos acercamos a Cristo pensamos que todo va a ser color de rosas, pero no es lo que Él prometió, no es lo que Él dejó escrito, de hecho, en su palabra. Él en ningún momento dijo que estaríamos exentos de dificultades. Pero claro, hay una gran diferencia entre las dificultades que me busco por mi orgullo, por mi forma natural de hacer las cosas, a las aflicciones que vivo por causa de Cristo. Pablo disfrutaba de esas aflicciones, decía yo puedo estar atribulado, cansado, golpeado, pero no destruido. Y todo esto por causa, dice, por causa de Cristo, prisionero por causa de Cristo. Si alguno de ustedes está en alguna aflicción, si alguno de ustedes está viviendo quizá algún momento difícil, ya sea por causa de Cristo o ya sea por causas personales, siempre es bueno meditar en el camino que estamos llevando. Siempre es bueno meditar, estemos bien o estemos mal, si estamos caminando en ese camino que Dios nos trazó. Y, y si hay momentos difíciles que se pasan producto de la causa de Cristo, solo quiero decirte el día de hoy, no abandones. No abandones tu asignación. No abandones ese lugar tan importante donde Dios te quiere y donde Dios te puso. En el libro de Lucas encontramos una historia muy conocida, eh, conocida como la historia del rico y Lázaro, el hombre rico y Lázaro. Y me gustaría compartir algunas cosas de este pasaje muy brevemente, ya no quiero quitarte mucho tiempo, eh, pero sí dejar en tu corazón una idea importante, dejar en tu corazón y en tu espíritu lo importante que es ver la vida y conocer el proyecto de Dios contigo y para ti. Lucas 16, Lucas 16 del 19 al 31. Vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino cada día. Hacía banquete con esplendidez. Había también un hombre o un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú
atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo profesionalmente podría hablarles de lo que significa el dinero. Soy contador de profesión y bueno, conozco de cerca la abundancia, conozco de cerca cómo funciona el mundo, cómo funciona el dinero. Y, y bueno, hay muchas historias que quizás todos conocemos respecto al uso, al abuso, a los cambios que genera el dinero dependiendo de las manos que lo porten. Eh, y la gran mayoría de las veces, de acuerdo a lo que he visto, puedo decir que el dinero no cambia a las personas. Mire lo que voy a decir. No es el dinero el que cambia a las personas, solo muestra lo que siempre fueron. Y aquí estamos hablando de un hombre rico. Así parte esta historia, hablándonos de un hombre que hacía fiestas, ¿cierto? Todos los días, que vestía de una forma especial. Obviamente tenía mucho dinero. Ojo que el rico, algunas cosas que me gustaría mencionar antes de avanzar, no estaba en el Hades por ser rico. Ya no quiero que piensen que tenemos un problema, un tema con el dinero. No, el dinero no es malo. El dinero muchas veces, como decía antes, viene a mostrar lo que siempre fuimos. El rico no estaba en el Hades por ser rico, ni Lázaro fue llevado a Abraham por ser mendigo. No, la cantidad de dinero que manejes en tus manos no determina el lugar donde tú vas a llegar. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con actitudes del corazón. Y bueno, ¿para qué estamos con cosas? Cuando estamos en un contexto de iglesia, ¿cierto? Hoy día puede ser un mensaje, un virtual, estamos saliendo por la página de la iglesia. Siempre ha sido difícil hablar de dinero. Es como un tabú. Las finanzas, de hecho lo hablábamos hace no mucho en un discipulado. Es como un cierto tabú hablar de dinero en medio de un entorno cristiano. Se habla mucho de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. Hay muchas corrientes respecto a eso. Y cualquier predicador que quiera hablar de dinero es casi una osadía. Si no se tratara de dinero, no sería tan difícil, ¿cierto? Creo que el sermón más impopular tiene que ver con dinero. Bueno, hay otros que se basan mucho en este tipo de mensajes también para conseguir sus propios fines, pero ese es otro tema. Pero si vemos el contexto de lo que Jesús viene hablando cuando llega a esta historia, porque esta es una historia que cuenta Jesús, ¿ok? Él cuenta esta parábola. Cuando cuenta esta palabra, él viene hablando sobre dinero en los capítulos anteriores. Si usted ve el capítulo 16, ¿cierto? Acá lo que nosotros leímos está en el capítulo 19. Habla del mayordomo fiel, por ejemplo. Y todo esto se lo decía a los fariseos. Los fariseos eran un grupo de judíos, ¿cierto? Una religión dentro del pueblo judío. Y tenían una característica: ellos eran muy ávaros y eran muy amantes de la riqueza, ¿ya? Si usted lee Lucas 16, versículo 14, dice: y oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros, dice, y se burlaban de él.
Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto está en Lucas 16, el versículo 14. Entonces Jesús viene hablando de dinero, viene hablando de cómo se manejan las finanzas, viene hablando un poco de la avaricia de los fariseos, pero le está hablando a todo el pueblo judío. Y llega a este pasaje, a esta historia que él cuenta, donde hay dos personajes, ¿cierto? Está el rico, que lo describe bien el versículo 19, y está Lázaro, que usted lo va a encontrar en el versículo 20 y 21. En esta historia parte diciéndonos que el rico, ¿cierto?, hacía fiestas todos los días. Es raro, si usted se pone a pensar un poco y a meditar en la palabra, es raro que una persona haga fiesta todos los días. Podríamos hacernos una idea quizás de las carencias o de lo que este hombre necesitaba. Quizás no le gustaba estar solo, quizás necesitaba un montón de otras cosas que, bueno, por alguna razón hacía fiesta todos los días, tenía la capacidad económica para hacerlo. Pero nos encontramos con este Lázaro, que es la persona, creo yo, en la que quiero enfocarme. Ya no quiero darle más importancia a uno que a otro, sino que Lázaro decía que él permanecía en la puerta del rico. Dice que tenía llagas, estaba enfermo. Y dice que el Lázaro no estaba ahí ni para quitarle sus riquezas, ni nada, sino que dice que solo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No buscaba la fortuna del rico. Y de ahí podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué Lázaro, a pesar de la actitud de este hombre rico, por qué Lázaro seguía ahí? Ambos murieron, ¿cierto? Sigue la historia, uno fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham, obviamente, no es una historia, ¿ya? Es un lugar de privilegio dentro de la cultura judía. Y el rico fue llevado al infierno, ¿cierto? Al Hades. Y si seguimos leyendo, comienza una conversación que es bueno que le pongamos atención, porque ahí en esta conversación se nos responden, ¿cierto? O se nos revelan algunos aspectos. Por ejemplo, porque Lázaro estaba en la puerta del rico, a pesar de la actitud del rico. Yo creo que no era la única casa que había en ese lugar. Pueden haber habido muchas casas. Si usted, donde vive, usted se da cuenta que las personas que tienen un poco más de dinero se agrupan, ¿cierto? Ahí usted pasa por una avenida donde están todas las casas de los millonarios. Entonces, imagino que no era la única puerta que Lázaro podía golpear. No era el único lugar donde Lázaro podía quizás obtener esas migajas que quizás necesitaba. La pregunta es por qué Lázaro estaba ahí, a pesar de la actitud del hombre rico. ¿Por qué Lázaro no iba a la puerta del vecino? Si leemos el versículo 24, que es donde comienza esta conversación, dice, entonces él dando voces, está hablando del rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire, fíjese un poco en la petición que le hace el hombre rico, ¿cierto? Aún estando en el infierno, aún estando donde estaba, en su conciencia, ¿cierto? En lo que en la historia, ¿cierto? Piensa que Lázaro tiene que ir a ayudarlo. Mire la actitud de este hombre rico. Si vemos la vida del hombre rico, ¿cierto? No se nos dice mucho, pero lo que se nos dice, podemos desprender de que este hombre rico
nunca sembró nada en Lázaro. Para él, de hecho, era mucho menos que un perro. Mateo 15, en Mateo también aparece esta historia, dice que el rico le respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perdón, Mateo 15, esto es lo que le dijo Jesús a una mujer. Dice: y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El rico Lázaro ni siquiera comía de eso. El rico ni siquiera era capaz de compartir las sobras con Lázaro. Nunca sembró nada en Lázaro. Pero aún así tenía esta actitud y esta capacidad de decirle a Abraham, al padre de Abraham: manda a Lázaro a que me ayude, manda a Lázaro. El rico quería cosechar en cierta forma de Lázaro lo que nunca sembró en él. Recordamos que nosotros muchas veces funcionamos parecidos, ¿cierto? Quizá en muchas ocasiones nos encontramos en esta actitud, queriendo cosechar de otros cosas que nunca hemos sembrado en otros. Pretendemos recibir de otros lo que nunca estaríamos dispuestos a dar. Es una actitud extraña si la leemos y la analizamos, pero que no está lejana a nuestro día a día. Y quiero pedirte que vayas meditando en este conversar. Lázaro no hizo nada en el hombre. Esta actitud del hombre rico, esta actitud de avaro, egocéntrico, debe haber sido egocéntrico, ¿cierto? Por cómo se vestía, pero obviamente debe haber estado lleno de carencias que las tapaba con placeres de la vida, con fiestas a diario, etc. Es un hombre rico promedio, podríamos decir. Pero si seguimos leyendo, vamos a poder ver en lo que realmente me quiero enfocar, en Lázaro. No había más puertas que golpear, no había más hombres a quienes acudir. ¿Por qué, a pesar de esta actitud tan fome, penca, ¿cierto?, del hombre rico, Lázaro seguía ahí? Y esto tiene que ver con la asignación, esto tiene que ver con lo que les hablé al principio. La respuesta de Abraham a la petición del rico fue la siguiente. Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mira, en este pasaje, en esta respuesta que le da Abraham, está encapsulada la verdad que quiero compartir hoy contigo. Primero le dice al rico: recibiste tus bienes en tu vida y ahora estás atormentado. Y a Lázaro le dice: recibió males en su vida y ahora es consolado. El tormento, la consolación. Qué importante entender cómo funciona y cómo opera el proyecto divino y la consolación, que es algo que debiésemos conocer. Mire lo que dice 1 Corintios 1:3. Se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Quiero que ponga atención a lo que Pablo dice acá. Dice que somos consolados por Dios en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con la que somos consolados por Dios. Somos un canal. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y esto es lo que les hablaba al principio. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Si yo, Pablo, y los que andan conmigo somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y así somos consolados.
es para ver vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Porque ellos recibirán consolación. Entonces Abraham aquí le está hablando de esta verdad al rico. Le está diciendo, Lázaro no fue consolado porque vivió una vida de riquezas y de abundancia y porque se dedicó solo a generar riquezas y abundancia. Lázaro fue consolado porque no prefirió las riquezas en la tierra. Lázaro es consolado ahora porque estuvo dispuesto a vivir la aflicción de estar en la puerta del rico, a pesar de la actitud del rico. Lázaro fue consolado porque cumplió su asignación. Dios sabía que el hombre rico, a pesar de tener todo lo que tenía una necesidad. Dios sabía de las carencias de este hombre rico. Dios sabía de las tristezas de este hombre rico. Dios conocía el corazón. Dice la Biblia que Dios conoce nuestro corazón, nuestro interior. Podemos por fuera mostrar muchas cosas, aparentar otras muchas cosas más, vivir de apariencia, la hipocresía que hoy día está tan de moda, ¿cierto? Estas redes también que nos permiten vender cierto humo, una vida que no tenemos. Pero Dios conoce quiénes somos de verdad. Dios sabe. Aunque no lo digas, aunque no lo muestres, Él sabe lo que hay en lo más íntimo de tu vida. Y Dios sabía y conocía la realidad del hombre rico. Y Dios sabía que el hombre rico también necesitaba ser consolado. Entonces asignó a Lázaro para esta tarea. Lázaro estaba asignado al hombre rico. Lázaro aceptó esa asignación. Lázaro no solo la aceptó, aguantó todo el mal que eso significaba a fin de insistir, a fin de permanecer fiel a esa asignación, a pesar de la tribulación que vivía, a pesar de la enfermedad, a pesar de las llagas, a pesar del estado deplorable en el que vivía. Él no tenía puestos sus ojos ni en su cuerpo, ni en su enfermedad, ni en el hambre que quizás pasaba, sino que tenía los ojos puestos en su asignación. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo es que yo puedo decir lo que le estoy diciendo? Se me devuelve. En el versículo 27, lo voy a buscar acá, 23, 25, 27. En el versículo 27 usted va a encontrar lo que, luego de que Abraham le dice al hombre rico, Lázaro está siendo consolado. En el 27 le dice, el rico a Abraham le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ¿cómo sabemos que Lázaro estaba cumpliendo una asignación? ¿Cómo es que el rico se le ocurre esta idea de decirle a Abraham, manda a Lázaro a hablarle a mi familia, para que mi familia no llegue donde yo estoy? No es que se le ocurre a Lázaro, al hombre rico. El hombre rico tenía claridad. Lázaro era un mensajero. Lázaro le debe haber entregado muchas veces el mensaje al hombre rico, pero claramente fue ignorado. El rico lamentablemente no aceptó el mensaje
y no aceptó al mensajero. Quizás el rico menospreció el mensaje porque venía encapsulado, ¿cierto?, en un mendigo. Quizás el rico miró a este hombre enfermo, lleno de llagas, que no tenía ni qué comer, y como el mensaje quizás venía de un hombre de un estatus mucho más bajo, lo ignoró. Pero claro, ya estando en el infierno, el rico le dice a Abraham, manda que le diga, que le repita, que insista a la casa de mi familia, porque no quiero que lleguen acá donde yo estoy. El mensaje de Lázaro era para el rico, y no solo para el rico, era para el rico, era para el hombre rico y para su familia, ¿cierto? Lázaro fue asignado a este hombre y para que este hombre fuera salvado y para que su familia también fuera alcanzada con esta salvación. Recuerden que Dios no trabaja solo con individuos, sino con familias. Sé salvo tú, dice la palabra, y será salva toda tu casa. Había una asignación en Lázaro, una asignación tremenda. Y claro, luego de que cumplió su tiempo y murió, recibió la consolación, se fue a este lugar hermoso, ¿cierto? El seno de Abraham. Pero tenemos la contraparte. Lamentablemente, el hombre rico, por haber rechazado el mensaje y el mensajero, terminó en un lugar donde nadie debiese llegar. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la conclusión de esto? La palabra nos dice de que estos tiempos, ¿cierto? Estamos en los tiempos finales, tiempos que quizás nunca, nadie pensó a los que podíamos llegar. Pero la Biblia nos dice de que estos tiempos son como los tiempos de Noé. Y claro que es así. Yo creo que todos podemos darnos cuenta de eso. Dice que en estos tiempos estarán casándose, dándose en casamiento, viviendo de fiesta en fiesta. Muy parecido, ¿cierto?, a la descripción de la vida del rico. 120 años predicó Noé e ignoraron al mensaje, e ignoraron el mensajero. 120 años Noé parecía un loco hablando de una lluvia, ¿cierto?, en tiempos donde no llovía. 120 años aceptó quizás la burla de muchos. 120 años insistió en un mensaje que para el mundo no tenía ni pie ni cabeza. Quizás lo mismo pasaba con el rico y Lázaro. Quizás el rico pensaba y decía, ¿qué puede venir a darme, entregarme, enseñarme este hombre que ni siquiera puede con su propia vida? ¿Cómo me va a ofrecer a mí, un hombre exitoso, alguien que nunca le ha ganado a nadie, si lo vemos con los ojos naturales? Noé predicó hasta que el día llegó la lluvia y el arca se cerró. No hubo más mensaje. No hubo otro mensajero. Si Dios asignó un mensajero a tu vida, quiero pedirte algo el día de hoy. Escucha su mensaje. Dios quiere darte vida a través de su palabra. Dios quiere bendecirte a través de su palabra, pero siempre va a usar para eso un mensajero. Los discípulos le dijeron a Jesús una vez, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? No menosprecies al mensajero, sea por lo que sea que tú ves, sea por lo que sea que tú pienses. No menosprecies al mensajero, ni menosprecies el mensaje. Por favor. Muchas veces en aquellas personas que menos pensamos, en aquellas personas que menos esperamos, Dios ha depositado una asignación
Dios ha depositado una palabra para nosotros. Dios ha depositado una enseñanza que darnos. Siempre debemos estar atentos y agradecer a Dios por sus mensajes y honrar y bendecir a los mensajeros. Ahora, si tú eres un mensajero, si Dios a ti te ha dado una asignación con una persona, con una familia, con una ciudad, con un país, con el mundo entero, si tú eres un mensajero tipo Lázaro, resiste. Resiste. Aunque a veces no quieran escuchar el mensaje. Aunque a veces en vez de recibir honra, recibas mentiras, recibas calumnias, recibas todo el viento en contra. Resiste. No abandones tu asignación. Si Dios te ha puesto ahí, resiste. Sé que es fácil decirlo y cualquiera podría escucharme y decir, claro, es fácil decirlo. De repente recibimos tan mal pago por las cosas que hacemos. Pero debemos aprender a regocijarnos en la tribulación, decía Pablo. Debemos aprender a estar firmes en el lugar que Dios nos puso. No importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tus emociones te empiecen a decir, no importa las voces que empiecen a ver a tu alrededor, si tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, si lo estás haciendo en el tiempo que Dios te mandó a hacerlo, si estás siendo fiel a tu asignación a pesar de todo, solo puedo decirte, resiste. No abandones tu asignación. La consolación nunca se ha tratado de algo terrenal. Hay una consolación que Dios va a proveer para tu vida. Y no solo para tu vida, sino para que tú también consueles a otros, para que tú también puedas dar esa bendición a otros. Queremos, obviamente, como es el deseo del Padre, que todos procedan a la salvación. Muchas veces como ministros queremos que todos no solamente sean salvos, sino que también avancen y accedan al pleno conocimiento de la verdad. Es lo que nos indica la palabra. Pero muchas veces, y más de una vez, y en proporción, son muchas más veces las que nos rechazan que la que nos aceptan. Y no a nosotros, sino el mensaje que portamos. No hablamos de nosotros mismos, no hablamos de nuestra propia verdad, sino que hablamos de la verdad de Cristo, de la verdad, de la única verdad inamovible, de la única verdad que no es transable, de la única verdad que ni siquiera debiese llevarse a una opinión humana. Hablamos de una verdad absoluta, que es Cristo. Si hay alguien a tu lado, si hay alguien que tú sabes que ha estado ahí, quizá insistiendo en un mensaje, por sencillo que sea, alguien que ha golpeado tu puerta más de una vez para decirte, Dios te ama, hay una opción en Dios, hay una nueva manera de vivir la vida en Dios. Si han golpeado tu puerta, si Dios te ha mandado un mensajero, otro, no rechaces el mensaje. Cuando era niño cantábamos un himno que decía, no rechaces la voz tan amante de Jesús, tu bendito Señor. No rechaces el tiempo de tu visitación. A todos nos sucede tiempo y oportunidad, y este día puede ser tu oportunidad. Este día puede ser la oportunidad. No sabemos lo que va a pasar mañana cuando crucemos la puerta de nuestra casa. No sabemos lo que va a pasar mañana cuando tomemos la locomoción colectiva o nos subamos a nuestro vehículo. No sabemos. Lo más seguro es oír hoy, es aceptar hoy, es escuchar hoy la voz y el mensaje de nuestro Señor. E insisto, si tú eres un mensajero, si estás medio desinflado, si realmente crees que esto no es para ti, que quizás Dios se equivocó contigo, déjame decirte que no, Dios no se equivoca. Déjame decirte que todo esto está para bendecirte a ti y para que tú bendigas a otros. Déjame decirte que estás hecho del material que Dios determinó para esta asignación. Resiste, sigue adelante.
No temas, no desmayes. Las mismas palabras que Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque te hizo Dios para esto. El día de la consolación vendrá. Quiero orar por ti, cualquiera sea la situación en la que estés. Las dos situaciones, si eres un ministro o si estás predicando o estás en una asignación o en una batalla campal, o estás dudando si aceptar o no el mensaje, quiero orar por ti. Porque Dios tiene un plan hermoso contigo. Y lo mejor que podemos hacer es conocer ese plan, aceptarlo. Lo mejor que podemos hacer es decir lo que un día dijo Pablo: ya no vivo yo, tú vives en mí, ya no quiero hacer las cosas como a mí se me antoja. Muéstrame tu plan, muéstrame tu propósito, enséñame. Creo que es lo más sabio que podemos hacer. Y hoy este tiempo es para ti, esta es tu oportunidad. Señor, gracias por estos minutos, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque dejaste escrita tanta sabiduría, Señor porque nos enseñaste cada día, Señor, que estuviste en la tierra, a poder conocerte, a poder verte tal cual eres, Señor. Gracias porque desde lo que tú eres, Señor, te dignaste por amor a enseñarnos tantas verdades que hoy día necesitamos, Señor, escuchar. Señor, te pido en esta hora que tú bendigas, Señor, a todo el que esté escuchando este mensaje. Señor, que este mensaje llegue al corazón, no solo a los oídos, Señor, sino al corazón de los que estén escuchando. Señor, que si alguien necesita consuelo, Señor, este día, este mensaje, sea, Señor, el inicio de un tiempo, Señor, de consolación, de renovación, de restauración. Señor, y si hay algún ministro que ya está cansado, que quizás ya está cansado de pelear y de luchar, Señor, que hasta incluso está dudando de su llamado, de su asignación, Señor, en esta hora yo te pido que tú los fortalezcas. Señor, que hables a su vida, que le digas, Señor, cuánto lo amas, Señor, que le digas que tú estás ahí, que siempre has estado ahí, que nunca lo has dejado solo, Señor, renueva sus fuerzas como las del búfalo. Señor, abre las puertas que sean necesarias abrir para que el mensaje, para que el proyecto divino, Señor, avance en la vida de cualquiera, Señor, que esté en esto. Señor, bendícenos, ayúdanos. Yo gracias te doy, Señor, por este tiempo. Señor, un tiempo que hemos apartado para compartir tu palabra. Señor, llévala hasta donde tú digas. Señor, tú sabes. Y haz todo conforme a tu voluntad, porque tú eres nuestro Señor. Gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un abrazo gigante, Dios los bendiga mucho y nos estaremos viendo en otra transmisión.